Queridos hermanos, quiero compartirles a ustedes este tema que lo hemos escuchado siempre desde el catecismo, que son los mandamientos de Dios. Y es muy importante porque cuando vamos al sacramento de la confesión, muchas veces pecamos es de omisión, pero más que nada es porque como no repasamos los mandamientos, pensamos que no es pecado. Entonces vamos a ver qué es lo que nos manda, qué es lo que nos prohíbe y bueno, hablar un poquito porque Dios nos dio mandamientos para ser felices. Porque nos hubiera podido decir, ¿sabes qué? Te voy a dar 10 sugerencias para ver si tú quieres seguirlas. No, nos dio mandamientos. A ver, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, miren lo que dice. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué dice? Lo primero, escucha Israel. O sea que tenemos que escuchar. Entonces dice, no tomarás venganza ni guardarás rencor a tus compatriotas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, cuando vemos en el Nuevo Testamento, el Señor en Mateo le pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa la ley y los profetas. Entonces, el ideal es solo Dios es Dios. Religión y fe como fuerza liberadora. Pero bueno, sabemos que la verdadera iglesia es la católica. Entonces, ¿qué nos manda el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué nos manda este mandamiento? Querer perder todas las cosas antes de ofender a Dios. Creer en Él y en todas las verdades que nos ha revelado. Esperar en Él y en su infinita misericordia. Y amarle de verdad cumpliendo sus mandamientos. Ese es Deuteronomio. A ver, ¿qué prohíbe el primer mandamiento? Que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Prohíbe dudar, renegar de la fe, desconfiar de la misericordia de Dios, aceptar la superstición, la idolatría, la adivinanza, la hechicería, tentar a Dios, el sacrilegio, la simonía, el ateísmo, el agnosticismo, divinizar la riqueza, el poder, el estado, el sexo, la propia persona y la razón humana. El segundo mandamiento es, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? En Éxodo dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no deja sin castigo al que toma su nombre de Dios en vano. Esto nos lo dice en el Éxodo 20. Levítico 19:12 dice, no juren en falso por mi nombre, pues sería profanar el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Mateo 5 del 33 al 37 dice, también han oído que se dijo a nuestros antepasados, no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo les digo, que juren en modo alguno, ni por el cielo, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes cambiar el color de uno de tus cabellos. Que tu palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. El ideal es no manipular la fe para justificar la explotación. Entonces, ese es el mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano.
¿Qué nos pide? Usar con respeto el nombre de Dios, la Virgen María, los santos y cumplir los votos y promesas bien hechas. ¿Qué prohíbe este mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano? Prohíbe blasfemar. Esto quiere decir palabras o hacer gestos injuriosos contra Dios, contra la Virgen María o los santos. El jurar en falso, invocando a Dios como testigo de algo que no es verdad. El perjurio, que es hacer bajo juramento promesa sin intención de cumplirla, o que después de haber prometido bajo juramento no se mantiene. El jurar por motivos fútiles. Entonces, vamos a ver el tercer mandamiento, que es santificar las fiestas. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el santificarás las fiestas, que es el tercer mandamiento? Éxodo 20, del 8 al 20. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tu ganado, ni el extranjero que habita contigo. ¿Qué nos habla el Nuevo Testamento sobre este mandamiento de santificar las fiestas? Dice, Marcos 1:21, dice, fueron a Gafarnaún y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Hechos 27. El domingo nos reunimos para la fracción del pan. Pablo, que tenía que irse al día siguiente, le estuvo hablando y prolongó su predicación hasta medianoche. El ideal es el descanso semanal y el valor del trabajo. Entonces, el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. ¿Qué prescribe? Participar en la misa todos los domingos y en las fiestas de precepto y de guardar. ¿Qué prohíbe? Trabajar con exceso dichos días cuando se hace sin causa justa. Entonces, cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor te va a dar. Este mandamiento viene acompañado de una promesa. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Entonces hay que honrar a papá y a mamá. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Marcos 7:10 dice, pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Es serio esto, hermanos. Hay que amar a nuestros padres. Esto es serio, hermanos. Hay que amar a nuestros padres y hay que honrarlos. Hay que cumplir ese mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Vamos a ver, ¿qué obliga este mandamiento? Dice, obliga a los hijos a obedecer y a respetar a los padres, ayudarles en lo material y en lo espiritual cuando están enfermos y necesitados. Obliga también a los padres a cuidar de los hijos, a educarlos cristianamente y a darles buen ejemplo. A todos nos ordena también amar a la patria, respetar y obedecer a toda la autoridad legítima. Este mandamiento implica también el cumplimiento de los deberes que tienes para con los subordinados, los que ejercen una autoridad sobre los demás. ¿Qué prohíbe este mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? Prohíbe abandonar a los padres enfermos o ancianos y portarse mal con ellos. Les prohíbe abandonar las obligaciones que tienen para con sus hijos. Esto es Efesios 6:4. Vamos a seguir. El quinto mandamiento dice, no matarás. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento sobre esto de no matarás.
Éxodo 20:13 dice, no matarás. El Nuevo Testamento en Mateo 21:22 dice, has oído que se dijo a nuestros antepasados, no matarás, y el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que lo llame estúpido será llevado ante el consejo de ancianos, y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Eso está en Mateo 21:22. ¿Cuál es el ideal? Valorar la vida y el respeto que le es debido. No matarás. ¿Qué nos manda? Respetar, cuidar la propia vida, haciendo lo que favorece su conservación en nosotros y en los demás. ¿Qué prohíbe este mandamiento de no matarás? Que es el quinto mandamiento. Prohíbe el homicidio, la eutanasia, el suicidio, el aborto, el alcoholismo, las drogas. Hay que crear centro de rehabilitación para católicos e internar obligatoriamente a los drogadictos hasta que se curen. Que también prohíbe el odio, el rencor, las riñas, la venganza, el escándalo, los secuestros, el terrorismo, la tortura, las amputaciones y esterilizaciones, hechas por motivos ajenos a la curación de la persona, no respetar la vida e integridad del embrión humano. Éxodo 23:7. Entonces, si alguno, sin saberlo, ha practicado la eutanasia, ha practicado el aborto, se droga, toma más alcohol de lo demás, estás pecando con ese mandamiento que dice, no matarás. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Y si ha pasado eso, bueno, sabes que Dios es bueno y misericordioso. Ve, acércate a un sacerdote y confiesa tus pecados. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No cometerás actos impuros. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Éxodo 20 dice, no cometerás adulterio. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. En Mateo 5, del 27 al 28, nos dice, ¿han oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que todo el que mira, imagínate, por eso yo les digo que todo el que mira con malos deseos a una mujer, ya ha cometido adulterio contra ella en su corazón. ¿Cuál es el ideal? El amor como fuente de libertad y no de opresión. Entonces, ¿qué nos manda este sexto mandamiento de no cometerás actos impuros? Nos manda a ser castos, a ser puros en palabras y acciones, así como respetar nuestro cuerpo y el de los demás. Lo podemos confrontar con lo que dice Gálatas 5, 19 al 21 y con Primera de Corintios del 6 al 9. ¿Qué prohíbe este mandamiento, este sexto mandamiento de no cometerás actos impuros? Prohíbe la masturbación, la fornicación, el incesto, la pornografía, las prácticas homosexuales, la prostitución, la violación, autoridades que actúen contra estas y las demás corrupciones. Sálvense. Entonces, si han cometido alguno de estos pecados contra el sexto mandamiento, vayan, confiénsense. Mira, nosotros somos como un foco que alumbra. Entonces somos este foco. Cada vez que cometemos un pecado es un puntito. Cada vez que cometemos otro pecado es otro puntito. Otro pecado, otro puntito. Pero llega un momento que ese foco tiene tantos puntitos que no alumbramos. Y dejamos de ser luz para el mundo. Dejamos de ser luz para los demás. Por eso cada vez que peques, acércate al confesionario, que el Señor te perdona y tus pecados vuelven a ser blancos como la nieve. Seguimos con el séptimo mandamiento. No robarás. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento contra este séptimo mandamiento que es no robarás.
Éxodo 20:15 dice, no robarás. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 19:18 dice, Él les preguntó, ¿cuáles? Jesús contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. El ideal es el derecho a los bienes necesarios para la vida. Entonces, en ese no robarás, nos exige respetar y cuidar los bienes ajenos, ser responsable del cumplimiento y propio del trabajo. ¿Qué prohíbe este mandamiento de no robarás? Prohíbe robar y retener lo ajeno contra la voluntad de su dueño y causar daño al prójimo en sus bienes con robos, las coimas, los perjuicios, usuras, trampas, balanzas y medidas falsas, otros fraudes. También nos prohíbe no trabajar conforme al deber o trabajar mal, no pagar el justo salario al trabajador, acaparar para sí, aprovechar o enriquecerse con injustas subidas de precio, no cumplir con los deberes en el propio cargo, causando así perjuicio al prójimo o al bien común, y hacer préstamos cobrando un interés excesivo, mientras no se quiera sinceramente hacer todo lo que sea posible para devolver lo robado, no se perdona el pecado cometido. O sea que nada me sirve a mí agarrar, robarme, qué sé yo, 20,000 euros, 20,000 dólares, 20,000 o lo que sea, confesarme y quedarme con lo robado. Así no funciona. Tienes que ir, devolver lo robado para que se te pueda perdonar tu pecado. Vamos a seguir con el 8º mandamiento. Dice, no dirás falsos testimonios ni mentiras. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento. En Éxodo 20:16 dice, no darás falsos testimonios contra tu hermano. Y en el Nuevo Testamento dice, Mateo 22, del 36 al 40, nos dice, también han oído que se dijo a nuestros antepasados, no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que le prometiste al Señor con juramento. ¿Cuál es el ideal? La verdad, como fundamento de las relaciones humanas. Entonces, el 8º mandamiento que dice, no dirás falsos testimonios ni mentiras, ¿qué nos pide? Defender la verdad. Nos pide respetar la fama del prójimo. ¿Qué prohíbe este mandamiento, este 8º mandamiento que es, no dirás falsos testimonios ni mentira? Prohíbe la mentira, la difamación, la calumnia, el juicio temerario y toda ofensa contra el honor y la fama del prójimo. Y también ser testigos falsos y guardar silencio, encubriendo un crimen que perjudique a los demás. Y también hay el deber de reparar la honra y la fama. Entonces, vamos con el 9º mandamiento, que dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. En el Antiguo Testamento podemos ver en Éxodo 20 que dice, no desearás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su burro, que dice el Nuevo Testamento en Mateo 5:28, dice, pero yo les digo, el que mira con malos deseos a una mujer, ya ha cometido adulterio en su corazón. El ideal es, no se trata pues de reprimir los deseos, sino de ordenarlos. Seguimos con el 10º mandamiento. Dice, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué nos manda este mandamiento? Vamos a ver primero qué dice el Antiguo Testamento. En el Éxodo 20:17 dice, no desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su burro, ni nada cuanto le pertenezca. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre este mandamiento de no codiciar los bienes ajenos. Dice, Mateo 7, del 20 al 23. Lo que sale de dentro,
eso sí mancha al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen las malas ideas, las inmoralidades, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, las perversidades, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la calumnia, la arrogancia, el desatino. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Esto lo podemos confrontar con Mateo 7 del 20 al 23. El ideal es no codiciar nada del otro. Entonces, seguimos con el 10º mandamiento que dice, no codiciarás los bienes ajenos, que nos manda a vivir desprendido de los bienes materiales y al mismo tiempo que trabajamos con diligencia para mejorar nuestra situación actual, con el corazón abierto a las necesidades de los demás. ¿Qué prohíbe este mandamiento? La avaricia, el deseo desordenado de las riquezas y la envidia del bien ajeno. Entonces, ahora que nos volvieron a refrescar estos 10 mandamientos que el Señor nos ha dado para que seamos felices, tratemos de cumplirlo, porque no son sugerencias, son mandamientos. ¿Quieres ser feliz? Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. Bendiciones, hermanos. Señor Jesús, te queremos dar gracias porque tu palabra siempre viene a ser luz, Señor. Viene a ser una lámpara en nuestro caminar. Quiero pedirte, Señor, que tú grabes en nuestro corazón estos mandamientos que nos has dado para que seamos felices, Señor. Grábalos en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Átalos como un collar para que nosotros podamos enseñárselo a nuestros hijos y a las futuras generaciones para poder amarte y servirte, Jesús. Te pido, Señor Jesús, que yo sea fiel a ti, Señor, todos los días de mi vida, a tu palabra. Que no me desvíe, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda para buscar otros dioses. Te pido, Jesús, que si tenemos alguna atadura, Señor, a estos pecados, tú las rompas, Señor. Tú nos liberes, Señor, de toda opresión para que podamos ser libres en tu nombre. Si Jesús nos libera, seremos verdaderamente libres. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.